Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente en su programa En Consulta, un programa dedicado al sector salud y a la odontología peruana. Hoy nos visita nuestro gran amigo, el doctor Hiroshi Concha. Esperemos que este programa les guste, les encante y podamos resolver un sinnúmero de consultas que ustedes nos han hecho a través de nuestro gran amigo Hiroshi Concha. Muchas gracias y esperemos que les encante este nuevo capítulo. La filosofía hoy en día, por ejemplo, es que los tratamientos, al menos en el área quirúrgica, cada vez sean mínimamente invasivos. O sea, lo menos invasivos, ya no sean tan cruentos como antes, ¿no? La cirugía en cualquier área, tanto en la parte médica, medicina como tal, como en el tema odontológico, no es una especialidad que se pueda realizar de forma express. Así es. O sea, yo no puedo adquirir habilidades quirúrgicas ni la suficiente cantidad de conocimientos un fin de semana. En un fin de semana. Es imposible. El maxilofacial con formación odontológica no solamente trata la patología, sino trata de mantener la integridad del sistema estomatognático desde todo punto de vista. Las personas que nos lideren tienen que tener una mente amplia, no tienen que tener rencores escondidos. Si yo soy representante de una profesión, no puedo tener en mi subconsciente el resentimiento por otra especialidad, sino tengo que tener una mente amplia. Así es. Listo, doctor, nuevamente en otro programa de En Consulta y tenemos ahora la sección nuevamente de la consulta del día. Hay una pregunta que ha estado rondando en nuestra producción y está referida básicamente al tema de que nos explique o nos dé usted un vistazo sobre la realidad del cirujano dentista del sector privado, ¿no? Caramba. Que queremos tener una idea de qué es lo que pasa en este sector, cómo se está manifestando, ¿no? Bien. Bueno, primero si contextualizamos un poco la realidad del cirujano dentista del sector privado, tenemos primero que entender que la odontología en esencia, el 80% de todos los cirujanos dentistas realizamos una práctica privada. ¿Eso qué significa? De que actualmente somos casi 60.000 cirujanos dentistas en nuestro país, de los cuales, como mencioné hace un momento, tenemos prácticamente el gran grueso de los dentistas una práctica privada. Indistintamente podamos hacer también una práctica pública. Yo, por ejemplo, no solamente hago mi actividad pública en el Ministerio de Salud, sino también hago una práctica privada. Y ahí es donde encontramos un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de realidades que creo que con el tiempo ya tenemos que comenzar a tomar soluciones mucho más pragmáticas, mucho más reales, porque finalmente eso determina nuestro ejercicio profesional. Uno es, por sobre todo, el tema de la categorización y el licenciamiento de nuestros consultorios. Eso es un problema histórico que creo que tenemos que resolver porque se hace muy burocrático sacar un consultorio dental. Eso definitivamente tiene que cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente hay que cambiar un sinnúmero de normativas, un sinnúmero de directivas, para hacerlo más amigable el proceso. Ese es uno. Se refiere a los requisitos que se necesitan para esto. Tú terminas trabajando con el Ministerio de Salud, con su salud, con la SUNAT, con el Ministerio de Trabajo, licencias, municipalidad, defensa civil, IPEN. O sea, es bien complejo. Y otro tema importante es que el egresado de odontología, que finalmente termina titulándose, no tiene la más mínima solución o contexto de conocimiento sobre lo que es poner un consultorio. O sea, el egresado sobre gestión, administración de un consultorio prácticamente cero. Y por eso, cuando enfrenta la realidad, se hace muy complejo. Entonces estamos hablando de categorización y licenciamiento, un problema. Segundo, el poco conocimiento de gestión que sale del egresado de odontología. Y tercero, que también es importantísimo,
finalmente cuando tú terminas o pierdes la habilidad continua para ejercer la profesión. El gran grueso de dentistas en nuestro país no están hábiles para ejercer la profesión. Y ese es un tema que los colegas tienen que tomar conciencia de lo importante que es ejercer, porque el hecho que estén inhábiles, cualquier actividad que hagan de odontología pierde jurídicamente su efecto. Son nulos de pleno derecho. Y eso a veces no lo vemos, y por eso ahora nosotros que vemos un sinnúmero de denuncias a nivel ético, un sinnúmero de denuncias a nivel fiscal, un sinnúmero de denuncias a través de los sistemas civiles, de los sistemas administrativos, del sistema penal, nos pide información la Contraloría, nos pide información jueces, fiscales, hace de que la odontología, en algún momento de la historia, los que somos cirujanos dentistas, tenemos que cambiar ese chip de ponernos a derecho, ese chip de comenzar a hacer las cosas correctamente, respetando por sobre todo nuestros deberes como profesionales, y en uno de ellos está el tema de la habilitación profesional, y el último creo que es fundamental de esos 3 puntos que te he dicho, es el tema en relación a la ética y deontología como profesionales. Uh-huh. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué hacemos a nuestros pacientes que en nuestras manos nos ponen de manifiesto sus dolencias y que recurren a nosotros para que nosotros lo solucionemos? La confianza, ¿no? Que es importante. Definitivamente, la confianza y esa relación médico-paciente que debemos tener en todos estos actos médicos en odontología que hacemos todos los días, y creo que lo hacemos muy bien, pero en razón de lo que te menciono, esas particularidades que debemos mejorar, tenemos que solucionarlo con los mismos colegas para poder realizar un desarrollo profesional encauzado de la norma y de la ley. Pues hay tareas por resolver todavía. Siempre van a haber tareas por resolver. Resuelves un problema, aparecen 3. Muy bien. Y eso es parte de la gestión y administración que tenemos que tener, no solamente como cirujanos dentistas, sino también como dirigentes. Ok, doctor. Muchísimas gracias por sus No, gracias a ti. Okay. Cuando tú dispongas. ¿Listo? Perfecto. Gracias nuevamente. Bien, nuestro primer invitado del día de hoy del programa En Consulta es nuestro gran amigo, el doctor Hiroshi Concha. Por favor, les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias. Tiene la tribuna, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Hiroshi? Un gusto bien, tenerte acá. Gracias, más bien, querido amigo de mucho tiempo. Así es. Gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes para poder compartir un poco de preguntas y respuestas con el mayor cariño y respeto. Así es. Gracias. Sí, va a ser por sobre todo un conversatorio, estimado amigo. Permíteme, por favor, para nuestra teleaudiencia, porque no solamente es un programa dirigido para cirujanos dentistas, sino para la comunidad de salud. El doctor Hiroshi Concha Cusihualpa es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Arequipa, especialista en cirugía oral y maxilofacial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor de posgrado de cirugía oral, un sinnúmero de reconocimientos a nivel de su especialidad. Trabajas actualmente en el Departamento de Odontología del Hospital Alberto Sabogal Sologuren. Sí, sí. Y es miembro fundador de la Asociación Peruana de Cirugía Oral y Maxilofacial ASPECIBUM y miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial SOPECIMAX y miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Buco-Maxilofacial, ALACIBU. ¿Cuál es esta relación? Permíteme primero esta primera consulta, justo que estamos hablando de las sociedades, esta representación a nivel internacional, de la importancia de obviamente ustedes como cirujanos en nuestro país, ser miembros de una sociedad y estos interrelacionamientos con estas sociedades, no solamente latinoamericanas, porque también hay otro mundial. ¿Qué es lo que finalmente trabajan entre ustedes con otras asociaciones internacionales? Mira, todas las asociaciones que has mencionado, tanto las nacionales, la latinoamericana, así como la internacional, tienen un objetivo muy importante y es el tema de educación. Hacer que los cirujanos de diferentes partes del mundo, digamos, tengan y alcancen
un mismo estándar en cuanto se refiere a la preparación y el entrenamiento. Para esto, por ejemplo, existen programas de formación internacionales donde cirujanos de diferentes países del mundo pueden viajar y entrenarse. Así es. Hacerse una subespecialidad en diferentes áreas de la cirugía. También promueven innumerable cantidad de cursos, congresos, jornadas, Cadaver Lab. Hay una serie de eventos científicos donde el profesional, en este caso el cirujano maxilofacial, adquiere mayor cantidad de destrezas. ¿Con qué objetivo? De entrenarse, a adquirir más capacidad y obviamente regresar a su país para poder solucionar toda la cantidad de patología quirúrgica que tenemos. Redunda en una atención de calidad hacia el paciente. Obviamente, cada profesional tiene ese vínculo. Nosotros al menos, y creo que ese es un común en todos los profesionales de salud, o al menos en la mayoría, es que queremos saber más para ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes. O sea, queremos estar siempre a la par de la tecnología, del avance, novedades, opciones terapéuticas. La odontología no es estática, es totalmente dinámica. En el tiempo siguen apareciendo nuevas técnicas, nuevos procedimientos. Así es. O sea, la tendencia hoy en día, por ejemplo... Se detectan nuevas patologías. Nuevos diagnósticos, pero también nuevas opciones terapéuticas. Así es. O sea, la filosofía hoy en día, por ejemplo, es que los tratamientos, al menos en el área quirúrgica, cada vez sean mínimamente invasivos. O sea, lo menos invasivos, ya no sean tan cruentos como antes, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en el tema de patología, la idea es de que en el futuro ya no se operen los tumores, por ejemplo, sino se traten con medicamentos, claro, ¿no? El paciente tome un medicamento, reciba, y el tumor se reduzca de tamaño. Tipo una quimioterapia, algo así. Algo parecido, pero ya con otro tipo de medicamentos. Que sea un blanco terapéutico, el blanco terapéutico, ¿no? O sea, que el medicamento actúe en una célula sobre eso y destruye el tumor, sin tener con la menor cantidad de efectos adversos. O sea, que el cirujano tiene que ir pensando en eso, ¿no? Antes el cirujano tradicional era mutilador. Así es. ¿no? O sea, sacábamos media mandíbula, reconstruíamos. Mutilador y reconstructivo. Pero hoy en día, con todo lo de la tecnología... Todo el avance de la tecnología ha cambiado el paradigma. De hacer mínimamente invasivos, ¿no? Y los resultados son espectaculares. Pero bueno, todo eso se aprende en congresos, en jornadas, y ese es uno de los motivos más importantes o objetivos de estas asociaciones. Pertenecer a una asociación nacional, latinoamericana, internacional, te permite intercambiar experiencias, tener esa posibilidad de conocer otros ambientes quirúrgicos para tratar de recopilar información que te permita aplicar en tu realidad nacional, con todas las limitaciones que podamos tener, pero creo que es la única manera de poder avanzar, ¿no? Si tú te metes en tu ambiente y no sales, obviamente te mueres aburrido y sin haber progresado en ningún punto del tema quirúrgico, al menos, ¿no? Y por eso, y relacionado al tema que tú mencionas, de las asociaciones internacionales, la sociedad peruana, en este caso de cirugías, el previo es esta gran especialidad, que es la cirugía bucal y maxilofacial, que es una de las 17 especialidades reconocidas en nuestro país a través de un decreto supremo, y en la cual, ayúdame ahí, es 4 años de residencia médica hospitalaria como corresponde. Así es. Lo que se tiene que saber y lo que la población en general tiene que saber, y también es importante hacerle recordar a nuestro ámbito profesional, es que la cirugía en cualquier área, tanto en la parte médica, medicina como tal, como en el tema odontológico, no es una especialidad que se pueda realizar de forma express. Así es. O sea, yo no puedo adquirir habilidades quirúrgicas ni la suficiente cantidad de conocimientos un fin de semana. En un fin de semana. Es imposible. Hay que recordar el concepto de residencia. El concepto o la residencia para nosotros significa vivir prácticamente en un ámbito hospitalario en un tiempo determinado que nos permita adquirir las competencias necesarias, nos permite estar en contacto directo con cantidades industriales de pacientes. Así es. O sea, estar 4 años, que es el tiempo promedio estándar, es un estándar internacional. Esto no es que me dio la gana de aquí en el Perú 4 Eso y en se da otro en 3. muchos países, el estándar internacional para ser especialista en maxilofacial es 4 años.
de dedicación exclusiva. Significa que te metes al hospital y vives en el hospital. Hacemos guardias, hacemos una serie de actividades dentro del ámbito hospitalario en diferentes formas, interactuando con otras especialidades médicas, con otras especialidades odontológicas, solucionando casos de mediana y gran complejidad, en un ritmo 24 horas, 7 días a la semana durante estos 4 años. Entonces, entenderán que si yo veo, por ejemplo, haciendo una comparación muy fácil, en un curso de 2 días o 3 días en un fin de semana, que puedo ver en el peor de los casos 15 o 20 pacientes, por decirlo de alguna manera, yo no puedo comparar esa cantidad de pacientes viendo los cientos de pacientes que yo voy a ver durante 4 años. O sea, hay una tremenda diferencia abismal. Lógico. Entonces, si uno quiere tener un entrenamiento que le permita solucionar los problemas de salud de una manera eficiente, con un trasfondo científico y con la mayor experiencia posible, necesitamos vivir en un hospital, prácticamente en una residencia. Entonces, de ahí que radica la importancia de que aquel especialista que quiere ser competente, lo mejor y lo adecuado es que haga su residencia en una modalidad formal, escolarizada, con el apoyo de una universidad que tenga experiencia en este tema y que, bueno, que le permita pues tener un título especialista para que en el futuro desarrolle la especialidad de la mejor manera, ¿no? Y en ese contexto, revelemos un poco, ¿cuántos años ya de colegiado, Hiroshi? ¿Te acuerdas? Mira, yo me he colegiado el año 1998. 1998, mira, ya tenemos más de 25 años de colegiado. Casi 27. Casi 27 años de colegiado. ¿Y de ahí cuándo fue el momento en que tú decidiste estudiar esta bonita especialidad? ¿Qué te llamó la atención en el pregrado? ¿Algún caso en particular? Claro que sí. Recuerdo claramente que en el tercer año de pregrado, yo ya había decidido qué ser en el tercer año de pregrado. En el tercer año de pregrado, tuve un curso que me gustó mucho, que era el curso de semiología médica. En el curso de semiología médica tuvimos la posibilidad de rotar por hospital, porque la semiología no se aprende en un libro, en una carpeta o sentado. Con pacientes. O sea, tú tienes que estar con el paciente, ¿no? Y nuestra semiología la desarrollamos en un hospital, en contacto con pacientes. Y teníamos que ver pacientes que tenían problemas en la región maxilofacial, obviamente. Entonces, cuando comenzamos a integrarnos y saber que la parte maxilofacial era un campo extremadamente extenso, y cuando uno veía pues todas las cosas que uno podía hacer, realmente a partir del tercer año de pregrado sentimos esa vocación y dijimos, no, esta es nuestra especialidad. Y a partir de ese momento, increíblemente, ya mi capacidad ya no radicaba solamente en aprender temas 100% odontológicos, sino me comencé a enfocar en cosas mucho más específicas a maxilofacial, con la esperanza de que al terminar la profesión, inmediatamente tenía que ver la posibilidad de hacer la residencia, ¿no? Ese fue el objetivo. ¿Quiénes fueron tus compañeros, tus R1 del momento? ¿Cuántos ingresaron en tu promoción de residentado? Fuimos 3 residentes de primer año. ¿Quiénes? El doctor Rodolfo Bolaños, claramente me acuerdo de él. Él es un cirujano que trabaja en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, la FAF, claro. La FAF. Y el doctor Carlos Villagra, que fue también especialista del Hospital Militar, que bueno, lamentablemente el doctor falleció hace algunos años por un tema de salud importante. Pero bueno, o sea, fue una relación. La residencia es una etapa especial, muy diferente. O sea, uno se acuerda mucho del pregrado. En el pregrado, pues uno vive, tenemos amigos, momentos bonitos de estudios, reuniones sociales, etcétera. La residencia es otra etapa especial, interesante, en donde no solamente estamos enfocados con el estrés así al máximo de poder aprender cada caso. ¿Quiénes fueron tus docentes? Interesante. ¿Te acuerdas? Bueno, o tu referente, tú dijiste. Yo me he formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En ese entonces teníamos muchos profesores, todos muy buenos en cada uno de su especialidad. Recuerdo bien el doctor Apolinar Trevejo, que
falleció hace poco tiempo también, un excelente profesor, increíble persona, el doctor Pablo Rojas también Arenas, ya jubilado de la institución, pero con una capacidad de compartir conocimientos. Nuestro gran maestro, el doctor Wilson Delgado, que sin ser cirujano maxilofacial tiene una amplísima experiencia en el campo de la patología y un fan aférrimo de la cirugía bucal y maxilofacial. Él ha sido uno de los principales actores para que en nuestro país se abra la especialidad en cirugía bucal y maxilofacial. Recuerdo claramente también a nuestros profesores, el doctor Manuel Arrasco, el doctor Elar Ventura, el doctor Hugo Gersi, el doctor Leopoldo Meneses, ¿no? Son todos profesores jóvenes, bueno, que en su momento ya eran jóvenes para mí, pero bueno, que han pasado los años, pero todos ellos, cada uno con una cualidad muy grande, cada uno con sus capacidades, con sus competencias en determinadas áreas, formaron un conjunto de profesores pues, que nos dieron por un lado duro con el conocimiento, presentación de casos, seminarios y con la parte clínica también. Realmente me siento muy contento y satisfecho de poder haberme formado en esa universidad. En su momento tuvimos un full de profesores muy, muy bueno, ¿no? Y en ese aspecto, ya un poco en tu desarrollo profesional, ¿qué caso te marcó o tú consideras fue tu caso emblemático que siempre te acuerdas en algún momento? Mira, querido amigo, caso emblemático como tal uno realmente no existe, pero existen muchos casos, muchísimos casos. Desde el momento en que hemos terminado la especialidad, yo he tenido posibilidad de trabajar en varios lugares. Comencé, por ejemplo, en los primeros años en el Hospital Regional de Ica. Me fui como 6 meses a trabajar en ese hospital. Luego trabajé en el Hospital Municipal de Los Olivos, en el servicio de cirugía maxilofacial. Trabajamos alrededor de casi 8 años ahí. Mira. Y vimos un montón de patología y luego ya recién comencé a trabajar en salud, en el Hospital Sabogal. Entonces, en cada lugar en que he trabajado hay casos emblemáticos, ¿no? Que van desde grandes tumores que tuvimos que retirarlos y hacerles las reconstrucciones inmediatas, hasta patología en el tema de trauma facial, por ejemplo, y básicamente lo que en algún momento te puede marcar un poco la vida es tratar sobre todo a los pacientes niños, jóvenes, ¿no? Con enfermedades que en otras condiciones tal vez los hubieran manejado de una manera sumamente radical, produciendo de repente una secuela irreversible. O sea, una cosa es operar una patología, curarla y dejar la menor cantidad de secuelas posibles para que ese niño crezca, se desarrolle como adulto y finalmente cuando uno lo ve después de 20 años, oye, caramba, aquí no pasó nada. Así es. No es lo mismo que un paciente que se operó a temprana edad y que de repente por alguna situación o por falta de experiencia o qué, se hizo una cirugía sumamente mutilante, radical, y tú ves al paciente en 20 años secuelado, con una tremenda cicatriz externa o sin dientes o sin media mandíbula. Claro, o sea, está curado de la enfermedad, pero tiene de por vida una secuela. Entonces, para nosotros, por ejemplo, por más que sean situaciones muy pequeñas, siempre ponemos el mejor empeño y tratamos de hacer nuestros procedimientos de la manera mínimamente invasiva. Y nos ha permitido gozar de la satisfacción de tener pacientes que han crecido y se han desarrollado libres de enfermedad, pero con la menor cantidad de secuelas posibles. Y ahí es donde yo quiero apuntar un poco, ¿no? Entonces, esta bonita especialidad que es de 4 años, 24/7, dedicación exclusiva hospitalaria. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos, porque eso es importante que la gente conozca, quién mejor de tu persona, realiza un cirujano bucomaxilofacial? Existen una amplísima cantidad de procedimientos. Por ejemplo, en la lista de procedimientos que tenemos en mi servicio en el Hospital Alberto Sabogal Solguren en Salud, tenemos 275 tipos de procedimientos
que podemos realizar, y esos son los que más frecuentemente hacemos. Así es. Es una cantidad industrial de procedimientos. Pero bueno, se enfocan o se resumen en, digamos, unas 12 a 13 áreas específicas. Por ejemplo, el trauma maxilofacial, todo lo que es traumatología de la parte maxilofacial es un campo muy interesante. Hacemos el tratamiento de las infecciones. Corrección, claro, de las infecciones de la boca como tal y los maxilares, infecciones agudas y crónicas de diferente naturaleza, las alteraciones de crecimiento y desarrollo de los maxilares, ¿no? Todo, sean congénitas o adquiridas. Hay pacientes que nacen con deformidades o pacientes que adquieren las deformidades en el proceso de la vida, que tienen una evidente alteración funcional y estética, y entonces hay que arreglar el problema, ¿no? Hacemos cirugía reconstructiva, cirugía de quistes y tumores de los maxilares. Nosotros no operamos cáncer, dentro de nuestras competencias no está. Al menos el cirujano aquí en el Perú maxilofacial no está formado para operar cáncer. Eso lo dejamos para el especialista en cirugía de cabeza. Así es, el médico oncólogo especialista en cirugía de cabeza y cuello. Hacemos en algunos hospitales cirugía de paladar fisurado, labio paladar hendido. Hacemos también todo el tema de cirugía propio de la boca, ¿no? Relacionado a piezas dentarias, a hueso, estructura de la encía, maxilar, mandíbula. Hacemos tratamiento de la patología de la articulación temporomandibular, que es una estructura sumamente compleja. No solamente entender la función, sino también llegar a tener la capacidad de reconstruir una articulación temporomandibular es bastante complejo en algunos casos, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, nosotros como cirujano dentista, lo dice nuestra ley, lo dicen nuestras competencias, trabajamos sobre el sistema estomatognático. Para ti, ¿qué abarca y qué partes son el sistema estomatognático? Hay una línea anatómica bien demarcada. El sistema estomatognático como tal es un sistema complejísimo, pequeño, complejo. Pero está relacionado con todos los sistemas. Obviamente, o sea, como cualquier parte del cuerpo. Claro, o sea, todo está relacionado. Pero es que a es. veces dicen que no, tu sistema es una es parte del sí. cuerpo aislada. No es que no podemos decir que eso es aislado. Y comenzando. Lo hemos escuchado. Te pongo un ejemplo nada más. Yo tengo una enfermedad en otra parte del cuerpo y claramente se va a manifestar en los maxilares. O sea, ¿de qué otra manera más poder explicar? Y lo mismo, una enfermedad en los maxilares se puede diseminar y expresar en otra parte del cuerpo. O sea, así de interrelacionado está el sistema estomatognático. No es un área anatómica aislada. Lo hemos delimitado con fines de competencia, que es diferente. Así como el otorrino tiene delimitado su área, faringe, garganta, oídos y nariz, nosotros también hemos limitado, pero eso no significa que está aislado, ¿no? La línea de demarcación es básicamente piso de órbita, ¿correcto? Hasta la región en la que se ubica el hueso ioides, ¿no? Es por arriba y por abajo. Y por detrás tenemos la parte de la articulación temporomandibular. O sea, toda esa área anatómica que se circunscribe entre esos límites corresponde al sistema estomatognático. Entonces, ¿qué involucra? Los tejidos blandos, ¿correcto? Involucra la estructura ósea propia de los maxilares, maxilar superior, mandíbula, por lógica, los dientes y todo lo que... La lengua, la mucosa de la boca y la articulación temporomandibular, y también obviamente las glándulas salivales, ¿no? Porque forman parte del sistema estomatognático. Entonces, todo este contexto involucra una gran cantidad de no solamente tejidos, órganos, y cada órgano con su propia patología. Así es. Por eso que tenemos pues una cantidad importante de enfermedades de distinta naturaleza, neoplásicas, degenerativas, autoinmunitarias, infecciosas, en conjunto, ¿no? Si queremos focalizar la naturaleza de las patologías en cada órgano, en cada tejido en esta zona, sumatoriamente hablando, involucra realmente una gran cantidad de enfermedades, ¿no? Mira, y ahí es donde también quería avanzar, ¿no? Y preguntarte. Entonces, ¿por qué finalmente, si tenemos la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial, especialidad de cirujano dentista, 4 años, y tenemos unos amigos médicos que son especialistas de cabeza y cuello, ellos por qué ahora, supuestamente a raíz de todo lo que me menciona, de alguna u otra manera tratan de, no sé si reconocer o minimizar
nuestras acciones como profesionales de la salud y por qué ahora ellos quieren de alguna otra manera abarcarse a su especialidad, el maxilofacial. ¿Por qué ellos no podrían hacer el maxilofacial en desmedro del dentista, que sí hace, como tú dices, 24/7, es un área que de por sí nosotros la estudiamos desde pregrado? ¿Cuál crees que sea un poco este tema de los amigos médicos que quieren incursionar en áreas que no conocen? Yo no puedo incursionar en una especialidad en la que previamente no me he entrenado. O sea, y esto que voy a comentar es muy sencillo de entender. Digamos, no necesitamos hacer mucho razonamiento. Si yo voy a desarrollar una determinada competencia, tengo que conocer muy bien el contexto de la competencia, pero para ello tengo que conocer bien, estoy hablando del concepto de conocer a profundidad toda la estructura anatómica que correlaciona mucho de fisiología, histología, anatomía y todo lo que es relacionado al área en la que yo voy a pretender trabajar, ¿correcto? Si comparamos un poco la formación del cirujano dentista, el cirujano dentista prácticamente durante sus 5 años o 6 años, como en algunas universidades, durante todo ese tiempo prácticamente estamos rotando y estamos repasando y revisando conceptos propios del sistema estomatognático durante toda nuestra formación. Entonces conocemos desde la A hasta la Z en el sistema estomatognático cada componente. Ahora, si yo quiero ser muy eficiente en mi trabajo, no es lo mismo decir, este es un diente, qué bonito el diente. No es lo mismo conocer el diente de esa forma. Es distinto decir, el diente es así, tiene un componente de tal manera, histológicamente, fisiológicamente, el diente por más simple que sea, tiene una estructura histológica, tiene una fisiología, y de esa misma forma uno tiene que entender el contexto del sistema estomatognático. Claro, de pasadita yo puedo conocer muchas cosas, de pasada, ¿ya? Pero no lo voy a entender ni tampoco voy a tener la capacidad suficiente para solucionar los problemas si no conozco el fondo de la especialidad. Así como el endocrinólogo trata una enfermedad en las glándulas, y no es que el endocrinólogo conoce la forma, el tamaño de la glándula, cuánto pesa o dónde se encuentra y cuáles son sus relaciones anatómicas. El endocrinólogo tiene que estudiar cada glándula, así es, su estructura anatómica, histología, fisiología, patología. Y todo el cuerpo tiene glándulas. Claro, entonces lo va a poder entender o va a poder entender mejor las enfermedades que va a pretender tratar. Entonces, si yo pretendo tener competencias para una condición, claro, ahorita tratamos de subestimar y decimos, pero ¿el diente qué es? Es tan importante. Yo recuerdo muy bien, y eso a propósito, el saludo para el doctor Cosme Gay. En algún momento el doctor Cosme Gay, el español, que tiene es profesor excelente a nivel mundial, reconocido, profesor de muchas generaciones con excelentes publicaciones. Él hizo una comparación muy interesante en un posteo que hizo. Y colocó una mano sin un dedo. Claro. Y dijo, mutilar un dedo en una mano es exactamente igual que hacer una extracción dental. Así de importante es perder un diente. Entonces, ¿cómo podemos adquirir competencias si es que de fondo de nuestra profesión no tenemos como objetivo, por lo menos importante, salvar una pieza dental dentro del contexto de cualquier patología que podamos tener? Y eso es muy interesante que entendamos. O sea, el maxilofacial con formación odontológica no solamente trata la patología, sino trata de mantener la integridad del sistema estomatognático desde todo punto de vista. O sea, que el paciente no tenga secuelas, que tenga los maxilares completos, que tenga los dientes completos. Y si es posible, esos dientes estén vitales. O sea, mira, ¿a qué nivel llegamos nosotros? O sea, a veces hasta evitamos hacer endodoncias porque queremos que ese diente se mantenga en su lugar y funcione muchos años más. Es muy diferente a que otros digan, bueno, sí, yo también soy maxilofacial, pero bueno, hago una excelente cirugía, me llevo medio maxilar, no me interesa un pepino, total, un diente se lo envío al odontólogo, ¿para qué? Para que le ponga ortodoncia, brackets, le ponga un implante y finalmente lo rehabilite. O sea,
Hay muchísima diferencia en esa filosofía. Entonces, perfecto, el médico quiere ser maxilofacial. Sí, tal vez en otros países sí es factible, pero ¿de qué manera? Tiene que tener de fondo la formación de cirujano dentista. Por eso existe el doble grado. O sea, primero estudia medicina o primero estudia odontología, pero tiene las dos profesiones y entonces recién puede entender la importancia de conservar un diente y todo su entorno. Mientras no entienda ese trasfondo, no va a poder ofrecer ese tipo de tratamiento. Podría conocer de una curva de Speed, de una curva de Wilson, una relación intercuspidia. Entonces, digamos que la lucha que estamos teniendo es hasta cierto punto de vista irracional. Lógico. Es solamente capricho, es un capricho profesional. Pero ahí es donde creo que también nuestra labor tiene que ser bastante docente y comunicacional después de todas las barbaridades que hemos escuchado de un sinnúmero de profesionales, en la cual yo en ese aspecto yo analizaba y evaluaba y decía, ¿pero por qué él dice esto? ¿O por qué él dice lo otro? Y hasta en algunos casos hasta un poco caricaturesco. Uh-huh. Pero eso es ignorancia. Sí, pues. No sé si de repente con otras intenciones, pero ahí es donde nuestra profesión de por sí tiene que también tener esa labor educativa de lo que hace un cirujano dentista, lo que hace en su pregrado, tratar de explicar las 17 especialidades que nosotros podemos desarrollar en nuestro país y que cualquier persona, por un tema de cultura general, pueda saber. A mí me sorprendía mucho, por ejemplo, escuchar que se sorprendía con decir que un dentista puede tomar una tomografía, puede leer una resonancia o una ecografía de nuestra área de trabajo. Impresionante para mí. Entonces, sabiéndose que tenemos especialidades en el área. Y bueno, un sinnúmero de terminologías que ya no vienen al caso, pero yo creo que se debe insistir no solamente en el tema comunicacional, educativo, sino después también en el tema ya en el contexto normativo, en el contexto ya del mismo Ministerio de Salud, en el tema gremial también, que es muy importante, para que finalmente los cirujanos dentistas tengamos esa posibilidad y escenario de demostrar nuestras competencias y que seamos respetados como corresponde, porque a raíz de estos últimos problemas que tuvimos, terminamos dando cuenta de que había mucha ignorancia en la comunicación y trataban un poco de minimizarnos y decían, oye, no conoce, no sabe, no tiene. Y por eso, Hiroshi, tú en tu perspectiva como cirujano bucomaxilofacial, a raíz de esta problemática, ¿cuál fue un poco, ya más o menos has conocido tu percepción, ¿no?, de este problema? Mire, es increíble, pero gracias a todo este proceso que se ha estado viviendo desde el punto de vista de una ley en los últimos meses, nos hemos dado cuenta o se ha reafirmado más en la crisis en la que nos encontramos como país. Así es. Es una crisis en el tema y en el contexto de educación terrible. O sea, hemos sacado nuestras rencillas, ese sentimiento que a veces es sumamente irracional de no poder entender. Y nos hemos dado cuenta que como peruanos no podemos agruparnos, no podemos juntarnos. Sentarnos en una mesa. Y sentarnos en una mesa primero para solucionar problemas tan sencillos de solucionar. Esto no es difícil de solucionar, es muy sencillo. Simplemente sentarse en una mesa y decir, tú como profesión, ¿qué haces? Y tú como profesión, ¿qué haces? Así es. Tú, ¿cómo vas a sumar? Mira, tenemos un tremendo problema de salud con gente que se muere todos los días porque no hay medicinas, porque tenemos infraestructura en mal estado. Tenemos un montón de problemas de salud. Así es. ¿Correcto? Y después de todo ese problema, encima todavía nos separamos como profesión y decimos, no, yo hago esto, yo no hago, no. O tú no te permito hacer eso. O no, claro, o sea, tú puedes hacerlo, pero sabes que no me da la gana de que lo hagas. Así es. Solamente por el perjudicado capricho. Es el paciente. El perjudicado es el... ¿Qué tan sencillo es, sabes qué, hermano? En los hospitales, perfecto. Tú
como especialidad, ¿cómo sumas? Y tú, ¿cómo sumas? Así es. Construyamos un equipo. Perfecto, tú haz tus competencias y yo hago las mías. Y en un trabajo interdisciplinario, como se hace en cualquier país del mundo. Esto que estoy hablando no es algo nuevo. Así es. Esto se hace muchísimo tiempo. Y los resultados son realmente espectaculares. Ver a un paciente con un manejo multidisciplinario donde se va del hospital feliz de haber recibido lo que realmente debe recibir. Y ahí tú no ves en otros países, oye, porque tú eres odontólogo, tú no puedes operar, o porque tú eres esto, no puedes hacer. No, cada profesión suma, tiene que sumar. El equipo, el cirujano dentista, el médico, la enfermera, la obstetriz, el químico farmacéutico, el personal asistente, las enfermeras técnico, la auxiliar. O sea, es un trabajo en grupo, en equipo. Aquí no podemos decir que como yo soy de tal profesión, el resto es menos o es un bulto más. No puedo, eso así no está diseñado el sistema de salud. O sea, nosotros tenemos que trabajar en equipo. Bueno, es que en razón a lo que tú mencionas, Perulandia, país que a veces en algunos lados nos quiere mencionar del primer mundo, todavía seguimos siendo un país tercermundista en muchos aspectos en relación a lo que tú mencionas, y creo que finalmente nosotros también somos pacientes. En algún momento vamos a ser pacientes, y creo que en ese derecho natural que tenemos es que mínimamente nosotros deseamos que nos atienda el profesional que corresponde. Ese es un derecho, y por eso a veces, por lo que mencionas, escuchar un poco de los egos, un poco del tema de que tú no lo haces porque no se me da la gana, todavía tener esa forma de la toma de decisiones perjudicando al paciente, en algún momento tiene que cambiar. Yo creo que en algún momento de la historia esto se tiene que resolver como corresponde, porque nada dura para siempre, para mí eso está clarísimo. Creo que por lo menos con los médicos cirujanos, yo cuando hablo con ellos, le digo, oye, si ustedes se dan cuenta, tenemos una agenda transversal, de muchos problemas transversales, que ustedes de repente están trabajándoles de su lado, el colegio ontológico también por su lado, y oye, ¿por qué mejor no nos juntamos? El problema del reconocimiento de las universidades en el extranjero, que es otro tema complicado, porque no puede ser posible de que la SUNEDU, a pesar de que a la Universidad Peruana le pone un sinnúmero de trabas para darles este reconocimiento de sus carreras profesionales, de sus facultades, el que venga el extranjero presentando su diploma, pase señor, sírvase, eso no está bien. Porque yo siempre ponía como ejemplo de que en nuestro país tenemos más de 45 carreras profesionales, derecho, profesores, abogados, arquitectos, también de salud. Pero de esas 45 hay 2 profesiones que tienen tranquilamente, si no son muy bien capacitados, licencia para matar, que son los médicos cirujanos y los dentistas. Y por lo tanto, este tipo de profesionales, en este caso especializados, tienen que tener las competencias necesarias de la universidad, indistintamente de dónde provengan, y que lo tienen que demostrar. Ese es un camino que nosotros estamos tratando de acercarnos con los médicos cirujanos para ver cómo resolvemos esa problemática. La otra problemática de lo que tú mencionas, la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial. Muchachos, tenemos que sentarnos en una mesa y resolver el problema, porque esto también no va a pasar así. O 2, hay otros problemas hasta del mismo ejercicio ilegal que tenemos las 2 profesiones, y yo creo que en algún momento de la historia nos vamos a tener que sentar en una mesa, resolver estas problemáticas, pero dejando de lado el ego, esa posición de sentirse superior, porque no es correcta. Tú como especialista de cirugía bucal, ¿qué más crees que tenemos para trabajar en conjunto con los médicos y con el sistema? Mira, querido amigo, lo que hay que resaltar también de todo este conflicto que ha habido es la falta de liderazgo que tenemos. Y esa es la repercusión de la crisis política que también estamos atravesando en nuestro país. Así es. O sea, uno no es líder
cuando en vez de apaciguar las cosas, en vez de buscar la solución al problema con una conversación alturada entre dos profesiones decimos que hemos estudiado tantos años, decimos que somos la mejor profesión sin embargo no tenemos la capacidad de solucionar. No tenemos esa capacidad, esa coyuntura de poder decir, oye hermano, siéntate, yo me siento y solucionemos el problema. No, en vez de eso más bien que decimos, no, destrúyelo, haz esto, haz aquello, hay que hacer un operativo para buscar y cogerlos del cogote y mostrar haciendo la ademán que estamos haciendo buen trabajo. O sea, eso es liderazgo. Ese es liderazgo. Liderazgo es destruir a otra profesión. Eso no es liderazgo. Ese es cualquier otra cosa, eso no es liderazgo. Liderazgo es decir, perfecto, tenemos un problema, ¿con quién estamos en conflicto? Listo, busquémoslo. Busquemos, vamos, sentémonos y hablemos. Y busquemos un término medio que no me perjudique, pero que tampoco me beneficie en extremo a mí. ¿Para qué? Para que exista paz laboral, porque lo que queremos todos, al menos aquellos que trabajamos en instituciones como un hospital, lo que necesitamos es una paz laboral. Así es. Necesitamos llegar a nuestros centros de trabajo y que no nos estén mirando así o que estén chismeando como dos viejas y diciendo, oye, ahí va él, no, sino que entre todos, como seres humanos, pensantes, inteligentes, respetuosos de nuestras competencias, podamos trabajar en conjunto, como dije hace un momento, para solucionar los tremendos problemas de salud. Así es. Eso es lo que necesitamos. Entonces, el liderazgo no es destruir, el liderazgo no es, oye, ¿sabes qué? Yo soy el mejor decano, como, no quiero mencionar la profesión, pero como, no, hay que destruirlos y hacer esto, y voy a ser el mejor representante de la profesión, cuanto más daño haga en otra profesión. Eso no es liderazgo, es cualquier cosa. Entonces hay que buscar el consenso, hay que buscar la conversación para poder buscar el mismo objetivo y solucionar el tremendo problema que ya tenemos de por sí. Eso es muy importante, muy importante. Eso es algo que ha aflorado, ¿no? A propósito de todos los problemas. Y necesitamos eso. Esa es una reflexión muy importante. Sí, sí, yo rescato lo que tú mencionas porque en ese contexto se han puesto en evidencia un sinnúmero de falencias, debilidades, no solamente de parte de los gremios, sino de parte del mismo sistema de salud, que termina también inclinándose para el otro lado, en perjuicio un poco de los cirujanos dentistas. Y eso para mí es muy importante también cuando hago yo las invitaciones a los colegas que recién egresan o que están buscando un espacio de desarrollo. Yo le digo, siempre les comento, el cirujano dentista que posiblemente la gran mayoría, 100 de 100, busca el tema de desarrollarse en un campo clínico de especialidad. Yo le he dicho, no, la odontología también es investigación, la odontología es docencia, la odontología es gestión, porque nosotros necesitamos, yo siempre les he comentado a la gran mayoría de que necesitamos dentistas gestores en espacios decisores. Y también necesitamos dentistas políticos, porque en la política, querramos o no, que la política para mí es bien clara, es el arte de conversar y tratar de ponerse de acuerdo. También necesitamos decisores, en este caso cirujano dentista, y la mejor muestra fue la presencia de nuestros colegas congresistas que tuvieron mucha preponderancia y fuerza para defender a nuestra profesión. Y que bueno, y los que estamos detrás de esa línea somos los llamados o que tenemos que coordinar con todas las instancias. Yo siempre he dicho, la odontología no es una isla, o es una isla donde tiene pequeñas islas chiquititas en la cual están las facultades, el pregrado, el posgrado, cada uno ve cómo se desarrolla, las sociedades, los gremios, los del sector privado. Y creo que nosotros como profesión tenemos que tender esos puentes para que finalmente los dentistas o los cirujanos dentistas por este problema es donde se tienen que sentir, como se dice, totalmente orgullosos de la profesión que escogieron, totalmente orgullosos de ser cirujanos dentistas, y que ahora lo que toca es poner de manifiesto nuestra posición como gremio, buscar el respeto, y que, como se dice, vienen tiempos en la cual hay mucho trabajo por hacer,
para que la odontología tenga ese respeto que tiene que tener y que debió haber tenido siempre, y que no permitamos que otros gremios u otras profesiones traten de minimizarnos, ningunearnos o tratar de manera solapada ir poniéndonos cabe. Por eso lo que tú mencionas, en el caso de los otros gremios o en ese gremio, no está bien ese tipo de liderazgo, ¿no? No está bien ese tipo de posición, y que, bueno, nosotros estamos en esa posición de siempre sentarnos en una mesa, conversar, buscar soluciones, claro, y ver qué es lo que va a pasar en el próximo futuro del corto, mediano y largo plazo para esta nueva generación de cirujanos dentistas. Para ti, Hirochi, ¿cuál podría ser finalmente esa recomendación final para que tanto médicos y cirujanos dentistas podamos tener una relación en razón del último comentario que hiciste? Como te había mencionado, querido amigo, es muy sencilla la solución. Es simplemente tener la predisposición. Correcto. Hay que ser predispuestos a todo. ¿En qué sentido? En el buen sentido. Bueno, si yo tengo una discrepancia, por ejemplo, le pongo muy claro la idea. En una relación matrimonial, tú tienes conflictos matrimoniales. No, porque el esposo piensa así, porque la esposa piensa así. Y los conflictos se dan porque llega un momento en que uno quiere jalar su soga para el lado y no dan a torcer, ¿no? Entonces lo que necesitamos es reconciliarnos. Así es. Necesitamos reconciliarnos. Sentarnos en una mesa. Así es. Y si queremos seguir en este matrimonio, porque trabajar en salud es como casarse, o sea, trabajar en salud... No trabajamos solos, finalmente. Es imposible trabajar solos, pues. Es imposible, no somos autosuficientes, nadie. Lógico. Por más que hayamos estudiado 7 años y que hagamos una carrera profesional de 11 años, como lo mencionan, nunca vamos a ser autosuficientes, no podemos. La capacidad humana puede ser muy inteligente, pero no nos da para tanto. Por lo tanto, como seres humanos necesitamos del trabajo en conjunto. Entonces, bajo ese contexto, pues hay que reconciliarnos. ¿Y qué significa reconciliarse? Así, marido y mujer. Mira, ¿sabes qué? No me gusta de ti esto, no me gusta esto de ti. Lo mismo, el lado contrario. Entonces, ¿qué te parece si juntamos lo positivo que tenemos y comenzamos a trabajar en equipo? A construir. ¿Por quiénes? Por nuestros hijos, en este caso, por nuestros pacientes. Por nuestros pacientes. Así es. ¿No? Entonces, en el camino seguramente tendremos baches otra vez, discusiones, pero ya por lo menos ya sabemos en qué dirección vamos, ¿no? Correcto. Entonces, pero esa estrategia para mí es la mejor. El tema es de que no solo depende de tomar esa decisión, depende de las personas. O sea, que esos egos equivocados, ¿no? Que esa tendencia a menospreciar a las personas realmente no está bien. No, y que no las bien. Personas que nos lideren, esto es importante, las personas que nos lideren tienen que tener una mente amplia, no tienen que tener rencores escondidos. Si yo soy representante de una profesión, no puedo tener en mi subconsciente el resentimiento por otra especialidad. Si no, tengo que tener una mente amplia. Así es. Empezamos mal. Así es. O sea, si yo vengo con resentimientos, voy a llevar a toda mi harén de personas, a todo mi grupo profesional lo voy a llevar por mal camino. Pero si yo no tengo resentimientos y pienso como país desarrollado, a pesar de que pueda ser subdesarrollado, pero pienso como país desarrollado, entonces voy a llevar a mi rebaño por buen camino. Lógico. Y voy a juntarlo con el otro rebaño y vamos a trabajar en conjunto. Así es. Por un mismo objetivo. Y van a ver cómo, al menos, que excelente sería que al menos el área de salud en nuestro país, que está tan deteriorado, como que un sueño de que el área de salud se diferencie de otras áreas, de la agricultura, de la industria, segmentos muy importantes, pero qué interesante sería que en un poco tiempo, gracias a esta reconciliación, podamos decir, perfecto, estamos en crisis en todo lado, pero miren cómo salud está creciendo a pesar de sus limitaciones,
¿no? Ya estamos trabajando bien. Miren, hemos operado esto, hemos solucionado esto. Miren, los pacientes emblemáticos van a comenzar a aparecer por todo lado. Todos ganamos finalmente. Todos ganamos. Pacientes felices, pacientes sanos. Y creo que esta reflexión que tú mencionas. Entonces, creo que para mí es importante eso, ¿no? Y ya solamente para concluir, ¿qué le podrías decir a ese colega cirujano dentista recién egresadito? ¿Qué recomendación tú le dirías para su desarrollo profesional más adelante? Escoger una especialidad, siempre capacitarse. Primero, yo comenzaría por los que están ahorita en pregrado. Tomemos con responsabilidad la formación, el estudio. Así es. Cumplamos las competencias, logremos las competencias como cirujano dentista. Y para eso necesitamos, independientemente de la universidad en la que estudiemos, una tremenda responsabilidad e entrega total para adquirir ese primer escalón de la formación profesional. Una vez que uno ya tenga esto logrado en los jóvenes, bueno, el mundo exige trabajo especialista. El mundo ya no está en este momento, la ciencia es tan amplia, el conocimiento es tan amplio, que aquel profesional que sale o se limita solamente al conocimiento general, lamentablemente no va a tener el mismo ambiente ni las mismas oportunidades laborales que un especialista. Uno. Dos, en nuestro país necesitamos especialistas. No estamos en este momento con la cantidad de especialistas que puedan permitir, no solo en Lima, sino en provincias, que el paciente no necesita. Ahorita los pacientes tienen que venir hasta Lima. Así es. Yo en mi centro recibo pacientes desde el norte, del sur, porque no hay especialistas, digamos, con las competencias en algunos lugares y vienen a buscar. ¿Quién no quiere recibir el tratamiento por un especialista? Por una persona que tenga competencias. ¿Quién? Mi hijo, mi mamá, mi papá, yo como paciente. Si yo encuentro fuera del país para una enfermedad, yo encuentro una cura, créeme, seguramente voy a hacer el mejor esfuerzo para poder irme a ese lugar. Diferente sería si yo esa persona la encuentro ahí, en el barrio, por decírtelo de alguna forma, o en la ciudad. En nuestro país estamos con una crisis de especialistas también. Entonces, hay demanda existe. El problema es que los jóvenes ahorita, por N circunstancias, de repente no tienen la facilidad para ser especialistas porque también el sistema no lo permite. El Codiro, por ejemplo, tiene vacantes reducidas, deberíamos tener, pero eso no es un problema del Codiro solamente. Por ejemplo, es que hay pocas universidades que están involucradas en ese tema. Así es. Solamente en Lima. Así es. ¿Por qué no tenemos Codiro en otros departamentos cuando hay ya especialistas en otros hospitales? Es una parte muy importante por resolver. Necesitamos que otras universidades se comprometan con el tema de formación, que no solamente les importe el tema económico. Ahí era lo que yo te mencionaba, el tema de las islas, ¿no? De que desgraciadamente en nuestro país, por el lado de ontología, todavía muchos actúan como islas y no hay todavía esos puentes necesarios para poder trabajar en conjunto. Una última. Principalmente para nuestros colegas que les gustaría escuchar de parte de un cirujano bucomaxilofacial, ¿qué es para ti el acto médico en odontoestomatología? Es un acto inherente que no necesita reconocimiento legal. No necesita reconocimiento legal. Es un concepto que se sobreentiende. Que en esencia es nuestra actividad. No necesitamos más. Que a mí una ley, a mí personalmente una ley me diga y que solamente teniendo esa ley, a partir de esa ley yo diga, ahora sí hago acto médico. No es necesario. No es necesario. Este es un tema coyuntural, político. Semántico. Correcto. No me va a hacer ni más ni menos. Lógico. Yo, desde el momento que nos hemos formado, con pequeñas cosas, de repente un poco insignificantes para otras profesiones, desde ese momento el acto médico es inherente. Correcto. O sea, no necesitamos ningún reconocimiento legal ni nada. Este es un tema, reitero, coyuntural, político, que más que beneficio creo que está causando un poco de daño a nuestra situación, porque no jalamos y tiramos, pero no nos ponemos de acuerdo y al final nos estamos dando cuenta que nos estamos haciendo más daño que beneficiándonos. Entonces, el acto médico está ahí, está en la conciencia de cada uno de nosotros. Haciéndolo correctamente. Así es. Competencias.
diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, estar bien entrenado, que tu paciente se vaya diciendo que te agradezca y que valió la pena todo el esfuerzo, creo que esa es la mejor recompensa. Y haciéndolo éticamente. Indirectamente te está diciendo, gracias por el acto médico. Mejor reconocimiento no existe. Bien, Hiroshi, yo creo que, mira, han quedado todavía varios puntitos en el tintero. Yo creo que esta conversación fácil puede haber parte 2, parte 3, porque hay varias cosas que han quedado que más adelante los vamos a ver. Quiero agradecerte de nuevo la oportunidad, el honor que tú nos das de compartir tus conocimientos, tu opinión en este programa En Consulta, que como comenté en un primer momento, es un programa que no solamente va a hablar de odontología, sino de temas importantes de salud. Ya muy próximo lo vamos a ver a través de las redes sociales, como corresponde. Y que bueno, me gustaría que, equipo, le demos un fuerte aplauso a nuestro amigo Hiroshi. Bravo. Gracias. Gracias, amigo. Y bueno, ya solamente para concluir el programa, quiero agradecerles de nuevo la presencia de cada uno de ustedes y que, bueno, entramos a un tema o lado comercial y proseguimos con las entrevistas. Muchas gracias. 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 Acaba de concluir nuestro programa. Quiero terminar siempre agradeciéndoles a nuestro equipo de producción que hace posible todos estos capítulos y también a ustedes que día a día nos están viendo a través de las redes sociales. Van a ver en los próximos capítulos nuevos invitados, nuevos capítulos y un sinnúmero de temas que finalmente son muy importantes para el conocimiento de todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa de En Consulta. Nos vemos. ¡Chao!